es la situación que está pasando el gobierno del presidente Gabriel Boric, que enfrenta un problema debido a una denuncia por violación contra el subsecretario del Interior. Lo más grave es que el mismo presidente Boric está siendo señalado por tratar de proteger a David Monsalve, a Manuel Monsalve. Vamos a verlo. Me parece gravísimo, que tendrá que investigarse. Pasaron 11 días entre esta polémica conferencia de prensa del presidente Boric tras estallar el caso Monsalve y la declaración del mandatario como testigo ante los fiscales que investigan la denuncia por violación y abuso sexual. Ante los persecutores, el mandatario dijo tener conocimiento de la investigación por el acceso a las cámaras de seguridad que tuvo el ex subsecretario del Interior. Sin embargo, públicamente lo descartó. No tenía esa información y me parece totalmente pertinente si es que la policía así lo estima. Seguimos con las contradicciones. Ahora dice que se enteró por la ministra Carolina Toá. Entonces, la verdad es que ya no sabemos qué creerle al presidente Boric. Desde la oposición critican que 48 horas después de enterarse de la denuncia, el mandatario le pide a Monsalve dejar su cargo. Si ya sabía por la ministra Toá, a la luz de lo que hemos conocido, de que el subsecretario Monsalve había pedido acceder a las cámaras a través del uso de la ley de inteligencia, ¿no le parecía ya lo suficientemente grave? Sí, pero lo que mañosamente algunos sectores omiten es que en las primeras horas el ex subsecretario Monsalve más bien se planteaba como una víctima. Desde el gobierno descartaron contradicciones en los dichos del mandatario. La declaración es absolutamente coherente con lo que el presidente ya ha señalado. Ahora es tiempo que Manuel Monsalve responda las consultas que están pendientes. Las mentiras del señor Monsalve no pueden tampoco involucrar a otros funcionarios porque sería cortar el hilo por lo más delgado. Este lunes, además, se conoció la declaración de Ilse Sepúlveda, la periodista de la Subsecretaría del Interior que, según la denunciante, la habría amedrentado tras enterarse de los hechos. Recuerdo que le dije que podía negociar con la otra parte porque como ninguno de los dos recordaba nada de lo que había ocurrido esa noche, según lo que había comentado días antes, ver opciones de hacer una nueva vida en otro lugar o ver opciones con su familia eran ideas que se me venían como para ayudarle, ya que yo la veía muy mal. Me encuentro haciendo la evaluación para tomar decisiones a finales de este mes. Declaraciones a la Fiscalía que complican a la moneda y que se conocen a solo horas de que el ex subsecretario del Interior enfrente la segunda jornada de formalización en su contra, en la que arriesga prisión preventiva. Es un tema sumamente delicado. Hay que recordar, Manuel Monsalve es un político, médico chileno, que es una figura importante dentro del Partido Socialista. Acompañó durante mucho tiempo al partido, ha sido un aliado importante de Gabriel Boric, y él era subsecretario del Interior. Algo así como aquí el Ministerio del Interior. Le encargaron el tema de la seguridad ciudadana y de la lucha contra las organizaciones criminales. A fines de septiembre, Monsalve se presenta en el hotel que están viendo en este momento con una asesora. Acudieron a un evento X, un evento determinado, y luego ella lo denuncia en la primera semana de octubre, o sea, días después de haber abusado de ella sexualmente. Inicialmente le preguntan al presidente Boric por ese tema, porque el caso ya se destapa a la prensa, y él dice, bueno, no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Incluso se llegó a saber que Monsalve, aprovechando su cargo, había tratado de tomar las cámaras de seguridad en el hotel donde se le veía entrando a la habitación de la víctima. Sin embargo, eso también trascendió y Boric dijo en su momento, bueno, yo no tenía conocimiento de esto que había pasado. Del intento de obstaculización. Yo no sabía esto, es preocupante y tal. Sin embargo, cuando él ha brindado ya testimonio con los fiscales que han conversado con él dejó entrever que él sí sabía de este caso anterior. Que el presidente Boric. Así es, que él había tomado entendimiento de este caso, que le habían dicho está pasando esto, hay una denuncia en curso. Incluso también Monsalve ha tratado de apoderarse de las cámaras de seguridad, cosa que él también negó. Entonces ahí es donde vienen los cuestionamientos de la oposición. Es decir, el presidente sí sabía, ¿por qué no lo separó antes? Porque claro, no hizo nada anteriormente. O sea, de hecho, Monsalve, él fue sacado del cargo que él ocupaba, pero ya después que el caso se hizo público, o sea, ya se tuvo conocimiento de esta demanda. Entonces, la pregunta de la oposición es, o sea, trataron de encubrirlo, trataron a toda costa de hacer que eso pase por agua tibia. Incluso, como hemos visto, el testimonio de Ilse Sepúlveda, esa periodista de la Oficina de Coordinaciones también del Ministerio, ella tomó contacto con la víctima. Le dijo, bueno, ella se sentía muy afectada y yo le dije, trata de llegar a una solución con Monsalve. O incluso evalúa si te tienes que ir de la ciudad, convérsalo con tu familia.
cosa que la defensa de la víctima ha tomado como un intento de tratar de callar esta denuncia, porque es muy raro que por un tema de compadecerte de la víctima le digas denuncia, o sea, no puedes dejar que esto ocurra ahí, pero que tú le digas a una persona, oye, trata de llegar a un acuerdo, resuelve sin llegar a la justicia, o en todo caso evalúa si te vas de la ciudad o del país, es otra cosa. No, claro, parece que estás tratando de arreglar la situación, que todo quede en un acuerdo extrajudicial cuando estás hablando de un delito. No estás hablando de nada por lo que uno tiene que llegar a un acuerdo con nadie. La persona que ha cometido ese delito tiene que hacerse cargo y pagar los años en cárcel que le correspondan. Y bien dices, en el fondo, si el presidente Boric sabía no la confirmación de la violación, sino que sabía del intento de obstrucción de la justicia, por decirlo menos, es raro, es sospechoso, es algo que tiene que levantar tus alertas. Y además, hablando de políticos, donde más que ser, lo importante es parecer, es sumamente extraño que no haya tomado acciones antes. Así es, más si tienes en cuenta, por ejemplo, que hay una línea ideológica que pueden tener en común, que pueden haber pertenecían al gobierno y tal, pues se puede pensar que el gobierno trató de encubrir ese delito. Estamos hablando de un delito sumamente grave, es un caso de abuso sexual, no es algo que puedas obviar, un tema sumamente delicado que está complicando mucho al gobierno de Boric.